Ahora vamos con otras columnistas. ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Vamos primero con la... Bueno, licenciada, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy Priscila. bien. Muchas Priscila gracias. Portiño Mongeli. Así es. Bueno, una vez más acá en nuestro programa. Y vamos a seguir hablando sobre los trastornos de la comunicación en los niños. Así es. Había quedado algunas preguntas pendientes. ¿Cómo los papás podemos identificar cuáles son las alarmas y en qué momento tratarlas? Bien. Bueno, como dijimos la semana pasada, hay diferentes signos que aparecen en los trastornos de la comunicación de los niños que tienen que ver también con el desarrollo evolutivo, ¿cierto? Entonces tenemos que esperar diferentes conductas de acuerdo a la edad, ¿sí? Si bien el lenguaje comienza a estructurarse desde que el niño nace, ¿sí? Es capaz de comenzar a decir algunas palabras después de los 9 o 12 meses, y es donde nosotros debemos empezar a esperar que el niño al menos fije la mirada cuando nosotros le hablamos, ¿sí? Y hay signos de alerta como esto de que el niño no pueda reproducir una palabra, no pueda repetirla, ¿sí? A medida que va creciendo, después de los 12 meses o de los 18 meses, el niño ya debería poder estructurar algunas frases simples o comprender frases simples. Ahora bien, la pregunta de todos los papás siempre es ¿cuándo es necesario consultar? No es necesario que aparezcan todos estos síntomas o todas estas conductas juntas. Por supuesto que cuantas más conductas de alarma tenemos, es posible que tenga más grado de afectación la comunicación del niño, ¿sí? Pero ante el mínimo síntoma que pudiera aparecer, siempre es mejor consultar de manera temprana, ¿sí? Lo ideal es no esperar a que el niño esté recién en el colegio y aparezcan estos indicadores que vienen por ahí los profesores y nos dicen, mire, trate de consultar. Hemos perdido gran parte del tiempo, que en definitiva igualmente se puede tratar, ¿cierto? Pero lo importante es que ante el mínimo signo de alarma respecto a la comunicación, podamos asistir, ¿sí?, a pedir una consulta. En este caso, los encargados de diagnosticar estos trastornos en la comunicación somos los fonoaudiólogos, ¿sí? Pero también es posible asistir, por ejemplo, al pediatra, ¿sí? El pediatra dirá si al neurólogo o al psicólogo, porque esto se trabaja de manera multidisciplinaria. Doctora, estos tratamientos son larguísimos. En algunos casos pueden llegar a ser largos, en otros casos no, ¿sí? En otros casos los tratamientos son un poco más cortos y luego se realiza una especie de apoyo a lo largo del tiempo, pero esto va a depender de la afectación que tenga el niño, del tipo de patología que tenga. Hay patologías que requieren un acompañamiento continuo a lo largo de la vida. Y hay patologías y hay trastornos y hay ciertos disturbios que son más pequeños en la comunicación que se solucionan de manera mucho más rápida. ¿Cómo, en qué, usted hace un momento decía, cuando los chicos son niños, tienen 2 o 3 años, ya comienzan ellos a hablar y muchas veces los papás decimos, bueno, es porque es chiquito, hablas de esa manera y lo dejamos pasar el tiempo, y después cuando comienza el inicio del colegio, el nivel inicial, ahí donde nos agarramos la cabeza los papás y buscamos por todo lado qué es lo que está pasando, porque muchas veces esto lo detecta los docentes. Así es, así es. Esto es bastante común que ocurra porque la familia normaliza algunas formas de comunicarse con el niño, ¿sí? Por eso, decíamos la semana pasada, es necesario que a partir de los 18 o 24 meses, estamos hablando de los 2 años del niño, el niño sea capaz de comunicarse fuera de lo que es el lenguaje que se llama lenguaje de jerga, es decir, que lo comprendan personas más allá de las personas que viven con el niño, que son quienes dicen, ay no, lo que me dijo es que haga tal cosa, ¿sí? ¿Cuáles son los tips para ayudarlo a los niños? Y teniendo en cuenta también el barbijo, ¿no? Porque bueno, vamos a unir todo esto. Sí. Y vamos a recomendar de alguna manera a los papás, en primer lugar, que siempre cuando le hablamos a un niño debemos mencionarle las palabras tal cual deben ser correctamente, ¿sí? El tití, tatá, a veces es cotidiano, pero no es lo correcto. El niño quiere el vaso, lo señala, ah, querés el vaso. Entonces, siempre tratar de repetir las palabras de manera correcta, de hablarle al niño de manera pausada, de forma lenta, y en el caso de los niños más pequeños, tratar de hacer visible el lenguaje.
¿Qué significa esto? Tratar de dar señales para indicar la acción, por ejemplo, ¿sí? De esta manera el niño va estructurando en su cabeza el significado que tiene el lenguaje. Bueno, doctora, la seguimos invitando para el próximo programa. Muchas gracias. La verdad que es un tema que muchos papás están interesados en conocer estos temas, ¿no? Porque muchas veces no sabemos cómo ayudar a nuestros niños. Así es. Gracias. Usted como doctora en ecología, ¿cómo analiza el tema del agua hoy en día, la contaminación del agua, por ejemplo? Bueno, el agua es un recurso limitado en el planeta, ¿no? Porque casi no entra agua del espacio exterior. Entonces, es un elemento que se ha ido reutilizando a lo largo de las eras geológicas, ¿no? La molécula de agua que tomó un dinosaurio y después la orinó es la misma que yo me tomo ahora, ¿no? Y va a seguir el ciclo así eternamente. Entonces, el ser humano hace un uso del agua sin considerar que es un recurso limitado. Entonces, el agua dulce que nosotros tomamos la obtenemos de los ríos, de los lagos, del agua subterránea, que está íntimamente relacionada con el agua superficial. Y nosotros tomamos esa agua, hacemos el uso y no somos cuidadosos. Entonces, el agua, digamos, como recurso tiene muchos problemas. Nosotros sufrimos en temporadas de escasez, temporadas de inundaciones, muchos problemas, y uno de los problemas es la contaminación. ¿Por qué el agua está contaminada? Por un lado, porque hemos destruido los ambientes naturales que se dedican a limpiar, o sea, que naturalmente limpian el agua de desechos. Entre los ambientes más importantes para limpiar el agua están los humedales, que son las zonas donde surge el agua, zonas pantanosas, que el ser humano las ha considerado como insalubres y las ha destruido, y las seguimos destruyendo, pero es ahí donde se limpia el agua, la naturaleza nos limpia el agua. Estos ambientes brindan servicios ambientales, ya alguna vez vamos a hablar de qué es un servicio ambiental, de más de $25.000 por hectárea por año, o sea que son ambientes realmente valiosos. Otro problema que tenemos de la contaminación del agua es que, bueno, nosotros los seres humanos la ensuciamos. ¿Cómo se puede solucionar esto? Ya hablábamos la otra vez del manejo de los residuos, ¿no? De separar los residuos orgánicos e inorgánicos y de tratar de mantener una economía circular. Yo me voy a centrar ahora en el tema de los residuos orgánicos y dejaremos para más adelante los otros tipos de residuos. La contaminación, nosotros como individuos contaminamos el agua cada vez que vamos al baño, en el hogar, las actividades agropecuarias en las áreas rurales contaminan el agua, las industrias en Tucumán son grandes contaminantes con materiales orgánicos de los cursos de agua. La buena noticia es que esta contaminación, hay formas de limpiar el agua una vez que ha sido contaminada. Hay muchas. Una es a través de los biodigestores. Los biodigestores son sistemas donde entra la materia orgánica junto con el agua y sale de este sistema productos que ya no son contaminantes. No solo productos que no son contaminantes, sino productos que nos benefician social, ambiental y económicamente. Pero usted sabe que el tema del río Salí, el tema del tema del río Hondo, e incluso hasta Mar Chiquito, una gran contaminación. Incluso los peces muertos en tema del río Hondo eran señales graves para nosotros. Sí, en general eso se produce, digamos, hay muchos, como les decía, muchos contaminantes que entran a los cursos de agua. Esta de la mortalidad de peces se produce por una carga orgánica muy grande, que viene asociada normalmente cuando las industrias largan estos productos al agua. Entonces eso hace que se disminuya la cantidad de oxígeno disuelto y se muere la fauna que está dentro de los ríos. Los biodigestores es
una posibilidad que tenemos, los humedales artificiales una, los biodigestores otras, y estos sistemas, como les decía, funcionan limpiando el agua. Existen biodigestores para un hogar de diferentes tamaños y formas. Yo les traje unas imágenes que se pueden mostrar. Y las industrias también pueden utilizar esto. De hecho, por ejemplo, Citrusville tiene un biodigestor muy grande donde no solo se produce, digamos, la limpieza del agua, el manejo de los desechos, sino que además se produce biogás, que es el metano, que la combustión de esto sirve para cocinar, para el hogar, sirve a través de generadores para producir electricidad. Citrusville produce electricidad y la mete a la red. Sí. No, cierre la línea. De los biodigestores también sale, el agua sale limpia, los lodos que salen de ahí sirven para abonar, fertilizantes, nos dan un ambiente sano en general. Gracias, le agradezco muchísimo. Gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos.